Saludos de nuevo, chicos. En esta oportunidad vamos a trabajar con los ejercicios que tienen que ver específicamente con lo que es la definición de variables. En este caso tenemos este problema en el que nos dice el enunciado: un programador inexperto escribió un programa para imprimir por pantalla el área de un triángulo de base 23 y altura 3. Sin embargo, cometió un error al asignar las variables, por lo tanto, corrige el programa para que el mismo sea correcto. Perfecto, y aquí nos está indicando que el error está en la asignación de variables. Muy bien, vamos a copiar nuestro código, nos vamos al editor de código, pegamos el código y vemos cuáles son los problemas. Verificando todo, tenemos que el include está bien, todo esto, la función está bien también. Vemos que aquí al momento de definir las variables está definida como entero, int es entero, la variable base y altura, y como punto flotante, recordemos que la diferencia entre entero y punto flotante es que aquí solamente se van a escribir números enteros y el punto flotante nos ayuda a poder escribir números con fracciones, o sea, números con decimales, con su parte fraccionaria. Es decir, si queremos escribir 1, 5, 10, 20 o 30, tenemos que declarar que estas variables son enteras. Si queremos escribir alguna cifra con su parte decimal, ya sea 2,5, 3,1416, 20,4, tenemos que declarar que esta variable es de punto flotante, o sea, un float. De esta forma, nosotros cuando tengamos el resultado, vamos a poder, el programa lo va a poder expresar con decimales. Bien, verificamos que esto esté bien, pero aquí encontramos el primer problema. Al momento de asignarle valor a una variable, nosotros no podemos decir que que el 23 es igual a la base. Primero debemos escribir la variable y luego es que le asignamos el valor que ésta va a tener. Por lo tanto, esto debería ir de esta forma: base igual a 23. Vemos que de esta misma forma está escrita lo que es la variable de altura cuando se le asigna el valor de 3. Y aquí de nuevo nos encontramos con el mismo problema. El programador colocó la variable del lado derecho de la igualdad cuando esta tiene que ir del lado izquierdo. Entonces, corregimos, quitamos el sobrante aquí, que sería la igualdad. Y aquí viene un dato muy importante. Tenemos que la fórmula nos dice que el área de un triángulo, en este caso, si no me equivoco, es la base por la altura entre 2. Perfecto. Como tenemos números impares, como tenemos estos dos números, sabemos que el resultado quizás nos pueda dar, como lo vemos aquí, nos va a dar 34,5, pero vemos que este 34,5 es un número con decimal. Por lo tanto, yo no puedo pedirle a mi programa, no puedo darle la orden a mi programa de que un área me la exprese en punto flotante si yo solamente voy a operar dentro de esta formulita con números enteros. Por lo tanto, si yo requiero que mi resultado sea expresado con un número en punto flotante, con el formato de punto flotante, es decir, con decimales, uno de estos tres números debe ser un número con decimal. Por lo tanto, como ya aquí yo tengo definida que la base es de 23 y la altura es de 3, yo voy a colocarle un punto a la derecha del 2. Yo puedo colocar un punto o puedo colocar 2.0.
¿Qué me dice esto? Que el número que yo voy a obtener va a ser un número de punto flotante, es decir, el resultado va a tener su contenido fraccionario, su parte fraccionaria o su decimal. De esta forma, al multiplicar dos números enteros y dividirlos entre un número de punto flotante, o sea, un número con su parte fraccionaria, vamos a obtener un valor con parte fraccionaria. Es decir, que nuestra área va a tener un número decimal, un número con su parte fraccionaria, con su parte decimal. Entonces, sabiendo que el error que había cometido el programador era colocar esto al revés y ya lo hemos corregido, continuamos con la verificación. Vemos que dice aquí, escribió un cout para que él exprese, para que el programa exprese o muestre en consola este texto que tenemos entre comillas, que debería de ser la superficie del triángulo con base. Entonces aquí se llama a esta variable, a la variable base, que ya tiene un valor asignado, sería 23, y altura se vuelve a llamar aquí la variable altura, que también tiene un valor asignado. Lo que debería mostrarnos el programa sería lo siguiente: la superficie del triángulo con base 23 y altura 3 es, entonces aquí llamamos a la variable área, que le estamos dando el valor multiplicando el valor de la base por el valor de la altura, y como lo vimos en el video anterior, como tenemos esta operación dentro de paréntesis, realizamos primero esta operación y luego el resultado lo dividimos entre 2. Por lo tanto, la base por la altura la vamos a dividir entre 2. Quiere decir 23 por 3, el resultado lo dividimos entre 2 y nos lo va a mostrar aquí en el área, ya que esta operación que estamos realizando aquí, el resultado corresponde al valor de esta variable de nombre área. Por lo tanto, al momento de yo hacer este cout, él me va a traer el valor de base, que es 23, repito, el valor de altura, que es 3, y el valor de área, que vimos aquí en el ejercicio, debería ser 34.5. Ya teniendo esto en cuenta, entonces vamos a proceder a compilar y a ejecutar mi código, a correr mi código, y efectivamente vemos aquí que la salida, el cout que nos da nuestro programa es el siguiente: la superficie del triángulo, que sería esto que está aquí, con base, vemos que dejamos un espacio para que se vea bien aquí y que no quede el 23 con la palabra base pegados. Vemos que cuando llamamos a la variable base nos trae el valor de la variable base, porque eso es el valor que le asignamos a esta variable. La superficie del triángulo con base 23 y altura, que esto es un texto que tenemos aquí, un string, nos trae aquí literalmente lo que colocamos, y altura 3, quiere decir el valor de la variable altura que tiene asignado el 3, es 2 puntos, que es un texto, un string que tenemos aquí citado textualmente, el área que la acabamos de calcular, corrigiendo que la variable área estuviese del lado izquierdo de la igualdad, para que al momento de realizar esta operación de base por altura dividida entre 2, el resultado sea asignado a esta variable de nombre área. Por lo tanto, el resultado que tenemos aquí es la superficie del triángulo con base 23 y altura 3 es de 34,5. Verificamos que el resultado sea correcto y efectivamente tenemos que la superficie del triángulo con base 23 y altura 3 es de 34.5. Perfecto. Teniendo entonces ya este resultado, vamos a copiar nuestro código, lo pegamos aquí, ya corregido, y procedemos a realizar el próximo ejercicio. El próximo ejercicio es el número 6, en mi caso, como les he dicho en videos anteriores, quizás a ustedes les aparezca distinto.
El enunciado nos dice: un programador inexperto escribió un programa para imprimir por pantalla el área de un rectángulo de lados 3 y 2,5. Sin embargo, cometió un error al definir las variables. Corrija el programa para que él mismo sea correcto. Perfecto. Vamos a copiar entonces nuestro código aquí en nuestro programa y vamos a ver cuál fue el error que cometió el programador. Verificamos que tenemos lado A y lado B, que serían los lados del rectángulo. Tenemos que aquí que un lado vale 3 y el otro lado vale 2.5. Aquí ya encontramos un error y es el siguiente. El programador le asignó a la primera variable, que sería uno de los lados, un valor de 3 y a esta otra variable, que es el lado B, le va a asignar el valor 2.5. El error se encuentra en que nosotros no podemos definir como un entero una variable a la cual le vamos a dar un valor de punto flotante. Les repito, un valor de punto flotante o una cifra de punto flotante es una cifra que tiene su parte fraccionaria. Es una cifra con decimales. Por ejemplo, 2,5, 3,14, 16, 20,1, etc. Ahora bien, esto vamos a corregirlo de la siguiente manera. Vamos a quitar este lado B de aquí y vamos a incluirlo en el float de aquí abajo, ya que ese valor que nos están dando de 2,5, que es el lado B, es un valor que está expresado con decimal. Por lo tanto, necesitamos que al momento de ejecutar nuestro programa sea interpretado como un valor de punto flotante. Seguimos verificando. Efectivamente, aquí lado A, lado B, está bien escrita la variable. Esto puede ser otro error que se cometa, que en vez de colocar, aquí tengo lado A como mayúscula, coloco lado A en minúscula y aquí ya tengo un error. Vamos a hacer un paréntesis. Cuando nosotros declaramos variables en el lenguaje C++, este es sensible a mayúsculas y minúsculas. No es lo mismo que yo diga que esta variable se llama lado A con A mayúscula, a que yo diga que esta variable se llame lado A con A minúscula, a pesar de que estamos haciendo referencia al mismo valor y estamos haciendo referencia al mismo lado del triángulo. Al yo colocarlo con una diferencia de mayúsculas o minúsculas, ya estoy haciendo referencia a variables distintas. Por lo tanto, debemos verificar que las variables estén correctamente escritas en todos lados. Fíjense que por lo menos en este editor de código que yo utilizo, que es el Visual Studio Code, cuando yo selecciono una variable, él me sombrea las demás variables con ese nombre. Si selecciono lado B, él me sombrea lado B y lado B, que son las variables que están en juego dentro de mi programa. Perfecto. Seguimos verificando. Lado A es un entero, perfecto, es un número que no tiene parte fraccionaria. Lado B es un decimal, por lo tanto está declarado aquí, está declarada esta variable como una variable de punto flotante. Y tal cual como en el ejercicio anterior, como estamos haciendo operaciones entre un número entero y un número que tiene valor de punto flotante, el resultado automáticamente va a ser de punto flotante. Por lo tanto, yo voy a declarar que la superficie, que aquí para llamar superficie a la variable de la superficie, el programador le escribió sub. La variable sub la estoy declarando como una variable de punto flotante. Por lo tanto, cuando yo multiplique el 3 por 2,5, que sería el lado A y el lado B del triángulo, el valor que voy a tener va a ser un valor de punto flotante, es decir, con su parte fraccionaria. Aquí vemos que ya toda esta parte está bien, tiene su punto y coma, que es para finalizar la instrucción de esa línea de código,
y vemos que aquí se abre como un cout. Efectivamente, la superficie del rectángulo de lados está entre comillas, quiere decir que en la salida a consola vamos a ver este texto con un espacio, se va a llamar a la variable lado A, por lo tanto el texto hasta este momento debería decir la superficie del rectángulo de lado 3 y lado B, por lo tanto lado B es 2,5, es sub, recordemos que es la superficie. Aquí ya no tenemos ningún otro detalle, ningún otro problema, por lo que procedemos a guardar y a ejecutar nuestro código. Al ejecutarlo, vemos que efectivamente nos dice que la superficie del rectángulo de lados 3, que sería la variable lado A, y 2,5, que sería la variable lado B, nos da un resultado de 7,5. Quiere decir que estoy multiplicando 3 por 2,5 y el resultado se lo estoy asignando a la variable sub, que es la variable de la superficie del rectángulo. Por lo tanto, se nos está expresando aquí al momento de hacer la salida con el texto que estamos citando, concatenándolo con el lado A, con otro texto, con la variable del lado B, otro texto y la variable sub, que sería el resultado de multiplicar lado A por lado B. Es importante tener en cuenta que al momento de yo definir una variable, en este caso una variable del lado A o una variable del lado B que voy a expresar con un valor decimal, ya sea 1,2, 3,5, como les acabo de mencionar, es importante que nosotros sepamos diferenciar cuáles valores son enteros y cuáles valores son decimales. Aquí en el enunciado del problema se nos indica que se escribe un programa para imprimir por pantalla el área de un triángulo de lados 3 y 2,5. Automáticamente, cuando yo leo el enunciado de este ejercicio, de este problema, vemos que tengo un valor entero, que es el 3, y un valor de punto flotante, que es el 2,5. Por lo tanto, ya eso me dice que en mi código yo debo tener en cuenta que al momento de definir variables correspondientes a este valor que es de punto flotante, yo tengo que declararla como float. La forma de declararlo es escribir float, dejamos un espacio y declaramos toda la cantidad de variables que queramos. Si yo quiero declarar sub y quiero declarar área como punto flotante, y si yo quiero declarar radio como punto flotante, le doy, escribo coma y voy separando todas las variables con una coma. Vemos que aquí ya me lo toma, es porque yo estoy declarando esas variables como punto flotante. Por lo tanto, yo les puedo asignar valores que tengan su parte fraccionaria. Vamos entonces a corregir de nuevo esto, borramos lo que escribimos, vemos que el código está bien, lo ejecutamos de nuevo por las dudas, N. Perfecto, y nos da de nuevo el resultado, que sería la superficie del rectángulo del lado 3 y 2,5 es 7,5. Vamos a copiar nuestro código. Perfecto, lo pegamos aquí y ya tenemos resuelto estos dos ejercicios donde el programador que había escrito este programa por ser inexperto, había cometido algunos errores en la definición de las variables. Es importante que sepamos definir variables, porque de no estar definidas de la manera correcta, el resultado que vamos a obtener es distinto al deseado. Vemos aquí, comprobamos aquí que el resultado que estamos obteniendo en nuestro editor de código, que sería la superficie del rectángulo del lado 3 y 2,5 es 7,5, es idéntico a este que se nos está pidiendo aquí que tengamos. Perfecto. Eso ha sido todo por estos dos ejercicios. Los espero en el próximo video. Chau, chau.